Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la Parashá Saf, que quiere decir ordenó. Y eso está en el libro de Vayikra, capítulo 6, desde el verso 8 hasta el 8:36. Tenemos un pequeño bosquejo, primeramente. En el capítulo 6, verso 8, la ley del holocausto. En el 7, otras instrucciones sobre los korbanot. Y del 8 al 36, la consagración sacerdotal. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio, lo que estudiamos la semana pasada. Estudiamos sobre los 6 diferentes tipos de korbanot, las ofrendas de ascensión que se ofrecían en el templo, que eran las siguientes: Olá, ofrenda de ascensión; Minjá, oblación; Hatat, sacrificio de pecado; Asham, sacrificio de culpa; Miluim, ofrendas de consagración; y Shlamim, ofrendas de paz. Y ahora entramos ya en la parashá de esta semana, en la parashá Saf, que quiere decir y ordenó. Y dice así: y habló el Eterno a Moshe para decirle: ordena a Aarón y a tus hijos, y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Luego, el sacerdote se revestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los zaragüeyes de lino. A continuación recogerá de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido, y la depositará al costado del altar. Después se quitará sus vestiduras y, revestido de otras vestiduras, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Bien, la palabra hebrea que ha sido traducida como ley es Torah, instrucción, que significa instrucción de vida. En este caso vemos que la palabra Torah está limitada a una instrucción específica dada por el Eterno. En este caso, acerca de la ofrenda de ascensión, también llamada holocausto. Cuando estudiamos este libro de Vayikra, es de los más importantes en la Torá para poder entender el sacrificio de nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Para que veamos la importancia que se da este libro en la tierra de Israel, a los jóvenes, ya con 13 años, se les enseña en las comunidades del pueblo de Israel a entender y a recibir la importancia y el temor de Adonai en sus vidas. Pues Israel es una nación sacerdotal y deben aprender desde muy jóvenes la instrucción Torah divina en sus vidas. En esta sección hay otras instrucciones específicas para Aarón y sus hijos, los Kohanim. Las instrucciones que se dieron en la parashá anterior sobre las diferentes ofrendas son para todo el pueblo en general. Pero en esta parashá hay instrucciones específicas y complementarias para los sacerdotes. En cuanto a los mismos sacrificios que han sido mencionados anteriormente. De esto también aprendemos que cuando viene la revelación divina a nuestras vidas, no viene todo de una vez. Primero se da una imagen general y luego el Ruach vuelve a dar más detalles sobre las cosas ya que han sido descritas de forma genérica.
La Torá ha sido escrita para armonizar con la mente humana. La mente no está trabajando de forma lineal, sino de una forma circular. Es decir, cuando un tema se da, no sigue un esquema lineal, de un principio y un fin lineal, sino avanza de forma circular. El pensamiento hebreo es un pensamiento circular. Incluso en el mundo espiritual y profético, esto es así, separándonos del mundo greco-romano que piensa de una forma lineal. Un ejemplo para entenderlo en todos sus ámbitos físicos y espirituales, Yeshua vino a restaurar todas las cosas como fueron en un principio, volviendo al origen del huerto del Edén, donde empieza con Adán y Jabá, con el árbol de la vida, y finaliza el círculo igualmente en Revelación capítulos 22 del 1 al 5, con el árbol de la vida. Continuamos, Vayikra, del 12 al 13. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él la ascensión como ofrenda, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego necesita 3 ingredientes básicos para poder existir: combustible, oxígeno y calor. Si falta alguno de estos 3, el fuego obviamente no arde. El fuego que estaba en el altar del tabernáculo del Mishkan había caído desde el cielo. Los sacerdotes estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor que se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos era gracias al fuego de Dios. El oxígeno venía del aire ambiental, solo hacía falta añadir más leña. Esto nos enseña, en un ámbito espiritual, acerca de la importancia de mantener el fuego celestial sobre el altar personal de cada uno de nuestras vidas. Cada mañana hay que poner más leña sobre el fuego. Y vamos a hacernos una pregunta: ¿qué es la leña? Por ejemplo, nuestra oración, la lectura, la alabanza al Eterno, la obediencia a la Torá, que nos instruye a hacer Masim Tovim, que son las buenas obras. Esa es la leña del creyente hoy en día, el cual aviva el fuego de Adonai en nuestras vidas como creyentes. Esta es la forma espiritual más básica y sencilla. Y ahora vamos a ver de una forma biológica qué es la leña la cual se utilizaba en el altar de sacrificio. La leña es el producto de la vida, tal y como está escrito en la Torá, el cual es un árbol de vida. Tenemos Proverbios 3:18. También Mashiach se compara, él se identifica a sí mismo como un árbol. Lucas 23:31 y Juan 15:1. Esto nos enseña que el combustible del alimento, el fuego, tiene que estar en nuestro corazón, el cual es la Torá y el Mashiach. La vida y la muerte del Mesías ha creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante del Eterno. Cada mañana hay que poner más leña en su corazón para arder continuamente delante de Adonai, tal y como hemos dicho antes, avivando el Ruach en nuestros corazones. Rabbi Shaul le escribe a Timoteo diciéndole esto. Segunda de Timoteo 1:6.
Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por la imposición de manos. En este caso se trata del fuego del don de ser anunciador, proclamador de las buenas obras. El llamado en el caso de Timoteo es un recordatorio para todos los santos de cómo debemos proceder en nuestro ministerio, sea cual sea. Nadie es mayor ni mejor que nadie. Somos un cuerpo que todos los miembros nos necesitamos y funcionamos dentro de un equilibrio. La cabeza nos equilibra y esa cabeza es Yeshua. Nunca olvidemos cada día de avivar el espíritu, estando siempre prestos para trabajar en el reino de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. No podemos dejar que el fuego de Elohim se apague en nuestras vidas. Nuestro orden principal es de ser voceros, proclamadores de la venida, milagros de la salvación, muerte y resurrección de Yeshua, nuestro Adón. Primeramente, al pueblo de Israel y también a las naciones. Somos atalayas tal y como Rabí Shaul, sin poder callar, con la emuná de Yeshua, nuestro Adón. Este es un ejemplo básico, esencial, como Rabí Shaul, un judío de judíos de la tribu de Benjamín, salió y se apartó para ir a evangelizar, a predicar y a enseñar a los gentiles. Seguimos con el verso 15 del capítulo 6, que dice así: se retirará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda vegetal, con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y lo dejará consumir sobre el altar con su memorial, en olor que apacigua al Eterno. El resto lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá en forma de panes ácimos en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se horneará con levadura. Es su porción que les doy de mis sacrificios ígneos, que son de fuego, cosa muy sagrada como ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Hay dos tipos diferentes de ofrenda en cuanto al nivel de la santidad, los cuales ahora vamos a ver. Tenemos primeramente las 5 ofrendas más sagradas, que son primeramente la ofrenda de Olá, que es ofrenda de ascensión, Minjá, que es una oblación, Shelamin Sibur, ofrenda de paz de la comunidad, Hatat, ofrenda por el pecado, Asham, ofrenda de culpa. Y ahora vamos a ver las 5 ofrendas menos importantes o menos sagradas, que son las siguientes. Shelamin Yahid, ofrenda de paz de un individuo. Todá, ofrenda de agradecimiento. Bejor, un animal primogénito macho. Masher Behemá, el diezmo de los animales. Y Pesach, el sacrificio de la Pascua. Aquellos sacrificios de alto nivel de santidad que se pueden comer solo pueden ser ingeridos por los Kohanim, varones en el área del atrio del tabernáculo o el templo. Esos animales tenían que ser sacrificados en el lado norte del altar. Los sacrificios menos importantes o sagrados que se pueden comer podían ser comidos en el atrio del templo o dentro de las murallas de Jerusalén por los Kohanim y sus familias. Esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar dentro del atrio. El resto de la ofrenda de paz individual y el sacrificio de Pesach podían ser
comidos dentro de las murallas de la ciudad santa por todos los israelitas. Así hombres, mujeres y niños que estaban ritualmente puros. Seguimos leyendo Vayikra 6:18. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua para todas vuestras generaciones, tocando a las ofrendas encendidas por el Eterno. Todo lo que las toque quedará consagrado. Este verso que acabamos de leer nos enseña que todos los hijos de Aarón, todos las podían comer. Incluso algún hijo de Aarón que tuviera algún defecto y no pudiera ministrar en el Mishkan. Como he dicho, por algún tipo de defecto físico, alguna enfermedad, podían comer este sacrificio de alto nivel de santidad. También vemos la responsabilidad sobre los hombres, la cual ha sido puesta sobre los varones dentro de las casas y también dentro de las congregaciones, siendo esto ejemplo como sacerdotes de Yeshua siendo luz. Esto es una gran responsabilidad dada por Adonai, y él así lo quiso, y Elohim no es un Dios machista, ni mucho menos. Cuidado con esto, porque hay muchas mujeres que pueden llegar y malentender esto con el tema del feminismo. Sencillamente, el varón, el hombre, ha sido llamado para ciertos trabajos por Hashem, y la mujer para hacer otros. Tenemos que ser y pensar con una mente muy fría y ceñirnos a la Escritura. El Eterno está por encima de todas estas leyes de género creadas por los hombres para manipular al ser humano. Como he dicho, el Eterno trasciende y está por encima de las leyes de género que engañan y subyugan a la humanidad, las cuales han sido creadas por el padre de todas las mentiras, el cual es Satanás. Yeshua lo reprenda. El cual Satanás es nuestro adversario que busca nuestras vidas continuamente para ser destruidas. Seguimos leyendo, Vayikra 6:20. Esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos han de ofrecer al Eterno el día de su unción la 10ª parte de una efá de flor de harina como ofrenda perpetua de cebada, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Los sacerdotes comunes ofrecen esta oblación solamente en el día de su unción, instalación en el ministerio, podríamos llamarlo así. Una vez que empiezan y ya son candidatos como Cohen. Pero el sumo sacerdote lo tendrá que hacer todos los días para que sea una ofrenda perpetua. Como también está escrito en Levíticos 6:22, esta oblación del sumo sacerdote que ofreció 2 veces al día tenía que ser costeada por él mismo. El sumo sacerdote tenía que sacar de sus propios ingresos monetarios y pagar esta ofrenda de su bolsillo. Seguimos leyendo, Vayikra 7:12. Si lo ofrece en agradecimiento, entonces, juntamente con el sacrificio de agradecimiento, ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Cuando damos gracias al Eterno por un milagro, una sanación, un prodigio, algo que haya cambiado y haya transformado nuestra vida, lo que llamamos una intervención divina, el sacerdote lo expresa dando una ofrenda de paz. Y aquí nos apoyamos en el Salmo 107,
donde se han sacado 4 razones por las cuales el sacrificio debe ser ofrecido, los cuales vamos a ver en este siguiente salmo. Las 4 razones eran las siguientes. El Salmo 107 en el verso 4 nos dice así: por haber sido protegido en un viaje por el desierto. El verso 10, por haber sido liberado de la prisión. En el verso 17, por haber sido recuperado o sanado de una enfermedad. Y por haber sido protegido de un viaje marítimo. También tenemos en otros 2 salmos que podemos ver los ejemplos del agradecimiento por David Hamelech, cómo transmite al Eterno en 2 salmos más que vamos a leer para que veamos la importancia de dar gracias. En el Salmo 27:6 dice así: entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me acerquen, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas a Adonai. Y en el Salmo 50:14, ofrece a Elohim sacrificio de agradecimiento y cumple tus votos al Altísimo. Y en el verso 23 de este salmo nos dice así: el que ofrece sacrificio de agradecimiento me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la Yeshua de Elohim, la salvación. También tenemos otro salmo en el 116, verso 7, donde dice lo siguiente: te ofreceré sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre de Hashem. Hoy en día bien sabemos que el templo está destruido, el cual fue destruido después del año 70 por los romanos, y no se pueden hacer ningún tipo de sacrificios. El judío debe recitar en su sinagoga, en su comunidad, una bendición especial de agradecimiento, llamada Birkat HaGomel, en lugar de la ofrenda de agradecimiento. Vamos con Vayikra 7, verso 13 y 14. Además del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. De ello, presentará una parte de cada víctima como ofrenda al Eterno, y será del sacerdote que haya rociado sangre de los sacrificios de paz. Según la tradición, cada uno de los 4 tipos de oblación consistía en 10 piezas de pan. El sacerdote recibió un pan de cada clase de oblación, en total 4 diferentes panes, lo cual corresponde al diezmo de la ofrenda. El resto de los panes fue comido por el sacerdote que ofrecía. Seguimos con el 7:20, capítulo 7, y leímos verso 20. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz, las cuales pertenecen a Adonai, estando impura, esa persona será cortada de entre su pueblo. Vamos a ver esto porque es muy importante. Este hecho implica una pena de caret, de ser cortado, de ser extirpado del pueblo de Israel. Y según Rashi nos da una información que puede llevar a una maldición de muerte espiritual. Una maldición de morir antes de tiempo sin estar casado y sin hijos. Y esto no nos viene bien para aprender algo sobre la próxima festividad que estamos en días para celebrar, para Pesaj. ¿Qué nos dice Pablo sobre esto?
Por esta razón, muchos débiles están y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si no juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, al tomar una parte de ese pan junto con los demás, hay una proclamación de unidad en la cena de Pesach. El problema que hubo en Corinto fue que los que estaban tomando este pan y así proclamaban su unidad con el cuerpo de los demás creyentes, luego vivían divisiones, problemas y unas actitudes de crítica y desprecio hacia todos los demás. Vivían en hipocresía. No se puede proclamar una cosa y luego vivir otra. No se puede predicar algo que uno vive. Tal actitud trae el juicio divino sobre el culpable. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, como dice el Señor, te vomitaré de mi boca. En este caso, el juicio produjo enfermedades y muertes antes de tiempo en la congregación de los corintios. Debemos ser muy conscientes, amados, de lo que estamos haciendo y saber cómo estamos delante de Elohim. Pues todos sabemos si estamos pecando o si estamos en desorden delante de Dios. Esta es la razón por que hoy en día hay muchos que están muertos y enfermos dentro de las comunidades antes de tiempo. Tenemos que ser conscientes que cuando participamos del Pesach y tomamos del vino que representa la sangre del Mesías y compartimos del pan que representa su cuerpo, estamos tomando del Cordero de Elohim y ninguna Hametz, ningún pecado se puede juntar. Tú no puedes estar sentado en una mesa de honra cuando estás sabiendo y estás pecando continuamente y no te has arrepentido. Así que, amado hermano, amada hermana, ten mucho cuidado con esto porque el Eterno va a traer juicio sobre tu vida y puede traerte enfermedades, maldiciones y muchas cosas más, teniendo el ejemplo de la iglesia de Corinto. No lo digo yo, lo dice la Escritura, así que, por favor, os lo digo humildemente, tengamos muchísimo cuidado. Seguimos con Vayikra, capítulo 8, verso 2. Toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, 2 carneros y la cesta del pan sin levadura. Ahora Moshe recibe la orden de instalar a los Kohanim en su ministerio. Esta instalación duraba 7 días y terminó en el primer mes del segundo año después de la salida, según Éxodo capítulo 29, 30 y también 35, el verso 37. Aquí es levantado el Mishkan. Levítico 8:35 nos da esta información. El Mishkan fue definitivamente levantado el primer día del primer mes del año. Éxodo 42 y 17. Vayikra 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Rashi nos da un enfoque que primero vertió el aceite sobre la cabeza y después ponía aceite con su dedo entre las cejas de los sacerdotes. Vayikra 8:15. Después Moshe lo degolló y tomó la sangre con su dedo, puso parte de ella en los cuernos del altar por todos sus lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró.
para hacer expiación por él. Bien, Moshe servía como sacerdote durante los 7 días de la instalación, de la promulgación de los sacerdotes, enseñando a su hermano Aarón a ministrar los sacrificios delante del Eterno. Vayikra 8:22, seguimos leyendo. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Nuevamente Rashi nos da un enfoque y nos enseña que esto es una ofrenda de paz. Nos apoyamos en Éxodo 29, verso 22 y también en el verso 28. Por el término miluim, traducido como consagración, tiene un sentido similar al término shelamim, que significa ofrenda de paz. Miluim significa llenuras y shelamim significa plenitudes. Seguimos con el capítulo 8, el verso 28, que dice así. Después Moshe Rabenu tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre la ofrenda de ascensión. Fue ofrenda de consagración como aroma agradable a encendida para Adonai. La ofrenda de consagración tenía que ser quemada después de la ofrenda de ascensión. Esto nos enseña que el ministerio sacerdotal está basado sobre la entrega total del sacerdote de la persona. Si no hay una entrega total en el servicio al Eterno, el ministerio, tanto del sacerdote como del creyente, no va a ser agradable delante de los ojos del Eterno. Seguimos leyendo. Vayikra 8:30. Y tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar. Y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. La unción fue rociada tanto sobre Aarón como sobre las vestiduras que él portaba. Esto nos enseña que hay una unción personal y una unción ministerial. Lo personal viene primero, luego lo ministerial. Esto es algo que tenemos que entender. La unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida secular, y es más importante que la unción ministerial. Por favor, nunca debemos olvidar que aunque estemos en una comunidad o congregación, nuestro primer servicio es tu familia. Tu primer ministerio es tu familia. Lo vuelvo a repetir. Tu primer ministerio es tu familia y no tu comunidad. Nunca debemos de descuidar a la familia, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros padres ya siendo ancianos, y centrarnos única y exclusivamente en la comunidad o tu ministerio. Eso no es bíblico. Nuestro primer llamado es con Adonai y con nuestra familia. Pues nadie puede servir en la casa de Elohim cuando su familia no está en orden. ¿Entendemos esto? Y la hemos dejado abandonada. Debemos de estar muy centrados y saber qué es lo primero, lo cual debemos distinguir como hombres y mujeres del Altísimo. Así que, ya para terminar, entendemos también que hay muchos ministerios y matrimonios que se han roto y han caído en pecado por este hecho, por descuidar lo más importante,
la relación individual con Adonai, la relación con tus seres queridos, tu mujer, con tu esposo, con tus hijos. No podemos dejar a nuestra familia en un segundo lugar. Esto no es la voluntad del Eterno en ningún momento. Así que la unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar, y es más importante que la unción ministerial. Nunca lo olvidemos, amados, perdón que me vuelva a reiterar, porque la Escritura lo dice bien clara: mi casa y yo serviremos a Adonai. Ese es tu principal ministerio. Así que la unción, el Espíritu del Mesías, ha sido dada para influir primeramente en tu vida personal, y familiar, y últimamente en tu vida ministerial. Quiero remarcar esto porque es muy importante. Nunca descuides tu primer ministerio, que es tu familia. Amados, hasta aquí hemos llegado con la Parashá Saf. Ha sido cortita, ha sido un par de capítulos donde hemos podido estudiar y compartir con ustedes las grandezas del Eterno. Y bueno, ya nos vamos a despedir de todos ustedes como normalmente hacemos. Estamos entrando ya en los días previos de Pesaj. Pero antes de despedirme de ustedes, quiero decirles que si les ha gustado este estudio, que le den al like, que lo compartan con sus hermanos, con sus amigos. Si quieres, suscríbete a nuestro canal. Si tienes algún tipo de pregunta, por favor, déjalo en los comentarios. Y ahora vamos ya a despedirnos de todos y vamos a hacer una oración. No antes sin olvidarnos que tenemos el Salmo 122 que nos indica que sigamos orando por la paz de Jerusalén. Hacemos esta oración, oh Eterno, te damos gracias, hacemos esta tefilá delante de ti por estos momentos donde tú nos has ordenado y nos has escogido como pueblo redimido. Antes que estábamos perdidos en la luz, tú nos has sacado de la nada, nos has dado vestiduras blancas, anillo de oro, sandalias nuevas, nos has ungido con tu Ruach HaKodesh, Señor. Y hoy somos sacerdotes y reyes delante de ti, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para esta santa convocación que viene, Señor, para Pesach, para panes y levadura, Hag Matzot, que tu presencia está entre tu pueblo, Señor, porque nos has injertado en el buen olivo, Señor. Nos has escogido, Señor, que éramos olivo silvestre, que hacíamos lo que bien nos daba la gana, pero tú nos has llamado y nos has mostrado el amor de Yeshua, tu amor, tú, Yeshua, que eres el pago, la propiciación por todos nuestros pecados. Adonai Eloheinu, que esta enseñanza llegue a miles de millones de personas, Señor, que en estos días, Señor, todos mis hermanos y hermanas puedan entender y llegar a santificarse, Señor, a ponerse en orden contigo para poder tomar y participar de esa cena de Pesaj que viene, Señor. Bendito eres tú, Señor Adonai. También oro por tu pueblo Israel, que lo bendiga, Señor. No te olvides de los pactos y promesas que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob. Yo bendigo tu glorioso nombre, tu nombre inefable, Señor, el cual es incomprensible, lleno de amor, de misericordia, Señor, que solamente quieres el bien para el ser humano. Yo te doy las gracias, Señor, por nuestro Adón Yeshua, Señor, nuestro Adón Yeshua, nuestro Rey de Gloria, Señor, nuestro Pesach, Señor, que nos ha libertado, Señor, nos ha comprado con su sangre preciosa y hemos sido redimidos, reconciliados, justificados y hechos uno con Mashiach. Yo te quiero dar gracias, Señor, manifiéstate en nuestras vidas, Señor, bendice a todas las comunidades y a tu pueblo Israel, Señor. Oh Santo Dios, danos la victoria, Señor, ayúdanos a estar preparados con nuestras vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, y a ser dignos de tu salvación. Ayúdanos, Señor, a crecer y aprender, y que el amor esté entre los hermanos.
Que en este Shabbat, Señor, y en estas Mikra Kodesh, estas santas convocaciones que vienen, Señor, tú te manifiestes a tu pueblo y que nos ayudes, Señor, a recibir tu presencia y tus bendiciones. Te bendecimos, oh eterno Santo de Israel, Akadosh Baruj Hu, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, ve, amén. Bueno, pues, amados hermanos, ya nos vamos a despedir de todos ustedes. Muchas gracias. Y quiero leer para ustedes esta escritura que está en Isaías 58, que dice así: los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. Guarden el Shabbat, honren el Shabbat, porque es santo de Adonai. Cada uno a su ritmo, cada uno a su paso, pero démosle la importancia que se debe al día del Shabbat. Y perdón, esta escritura no está en Isaías 58, sino es Shemot 31:31, donde la podemos leer a todo el que le guste. Y nuevamente me despido de ustedes dándole las gracias, que sea un Shabbat de bendición y que tengan una buena festividad de Pesach. Chag Pesach Sameach. Shalom.